Bienvenidos a todos a este conversatorio tan especial que tenemos hoy. Ok, vamos a dar la bienvenida a Héctor y Margarita, que son nuestras estrellas hoy. Muy bien. También queremos, y ustedes ya pueden ver que tenemos intérpretes en muchas lenguas de señas: República Dominicana, Argentina, Brasil. ¿Quién se me pasa? México, mucho, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y mil gracias a los intérpretes que nos acompañan, y obviamente tenemos también interpretación en lengua de señas peruana. Bienvenidos todos. Como siempre, nosotros comenzamos con una oración. Entonces, yo voy a hacerla hoy. Voy a hacer yo la oración para que Dios nos acompañe y que este sea un conversatorio que sea muy provechoso para cada una de las personas que lo van a ver hoy o en el futuro, porque esto queda grabado. Ok, permiso entonces. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos de poder reunirnos hoy en este conversatorio para hablar acerca de cómo podemos nosotros aprender más acerca de la comunidad sorda, compartir lo que aprendemos, tratar de mejorar en todas las cosas que hacemos para que ellos tengan las mismas oportunidades que cualquier persona, porque somos todos tus hijos y yo sé que tú amas a todos tus hijos. Te agradecemos por todas las bendiciones, agradecemos por toda la gente que nos acompaña, tantas personas de buen corazón, Padre, y estamos muy agradecidos por todos y te pedimos que tú bendigas nuestro esfuerzo en esta tarde, bendigas a todos los asistentes y todas las personas que lo miren en el futuro, y esto lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a darle la palabra a Héctor y Margarita en como ellos quieran presentar. Y si alguien tiene una pregunta, levanta la manito aquí en el Zoom, ¿ok? Ponen su manito y ya entonces nosotros nos detenemos y contestamos la pregunta. Adelante. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a doctora y a todo el equipo que hace posible este espacio para poder seguir aprendiendo entre nosotros y para más personas, ¿no? En este caso, para nosotros es un gran honor poder compartir este tiempo con ustedes. Soy Margarita. Y yo me llamo Héctor. Y bueno, ambos hemos venido pues a conversar más que nada, ¿no? No como expositores, sino como padres, compartir un poco nuestra experiencia de cómo nosotros al día de hoy, con un hijo de nuestra familia con 24 años, ha logrado pues su autonomía, ha logrado poder él estar a punto de terminar una carrera profesional, ¿no? Y cómo ha sido ese camino, ¿no? Un camino no ha sido tan fácil, definitivamente, pero hemos sido muy perseverantes y creo que muchas cosas, muchas personas, muchos consejos, el saber escuchar, el saber tocar puertas, el el tener un objetivo claro como padres, el tener altas expectativas de él, de querer ser, de lo que él quería ser, creo que nos ha ayudado en este camino. Definitivamente, el trabajo de padres es muy importante, ¿no? Porque a veces el primer obstáculo para un hijo, para que sea independiente, autónomo, somos los padres mismos, ¿no? Porque una vez que nos enteramos, ¿no? Una vez que salga el diagnóstico de que tu hijo es sordo, ¿cuál es la acción más importante que hay de sobreprotección que hacemos? ¿Qué va a ser de mi hijo? Pobre mi hijo. ¿Qué va a ser de él? Su futuro. Entonces la preocupación es, y a veces nosotros mismos limitamos eso a nuestros hijos, ¿no? Y ahora queremos compartir la historia de cómo nuestro hijo ha
está saliendo adelante, ¿no? Y con la ayuda no solamente de nosotros dos, sino de la familia en general, ¿no? Ahora mi esposa va a compartir un poco a inicios de cómo nosotros nos hemos enterado. Me imagino que cada familia es diferente. Cada familia es diferente, porque cada familia reacciona de manera diferente al enterarse que un hijo es sordo. Muchos de repente habrán llorado, otros de repente, no sé, han tomado las noticias de repente con más ligereza, pero cada familia es diferente. Entonces ahora vamos a dar una pequeña reseña histórica de cómo una línea de tiempo, de cómo va logrando los objetivos nuestro hijo Dan. Les decía de que tenemos un punto de partida, ¿no? Como padres, y es el diagnóstico, cuando nos dan el diagnóstico. Quizás son diferentes formas que nos llegamos a enterar, ¿no? Pero lo que nos ayuda, lo que nos, a nosotros, en este momento voy a hablar de manera particular, porque cuando yo me enteré de la sordera de mi hijo, tuve que afrontarlo sola, porque el papá biológico de mi hijo a mí me dijo, bueno, esta realidad es diferente para mí, no me la esperaba, no la acepto, no la quiero, camina sola, tú puedes, ¿no? Entonces, me tocó en esa etapa a mí enfrentar tanto una separación y tanto la aceptación de un hijo con una condición diferente. Para esto yo ya tenía un hijo mayor. No les he contado quizás, pero tengo tres hijos actuales. Tengo tres hijos. Entonces el mayor era un niño oyente, es un niño oyente, ¿no? Y el segundo nació con la sordera. Entonces me tocó afrontarlo y creo que pasa en muchas familias, ¿no? Familias con parejas unidas que les toca afrontarlo juntos, o también puede pasar como me pasó a mí, que tuvo que afrontarlo sola, o quizás también puede afrontarlo el papá, o a veces no está el papá y la mamá y lo tienen que afrontar otros familiares, ¿no? Aceptar esa condición. Es bastante complejo, ¿no? Este inicio, pero creo que lo que me ayudó bastante es la fortaleza que uno tiene que sacar, ¿no? Para decir, bueno, no puedo llorar mucho porque el bebé va creciendo, ¿no? Hay que buscar un espacio y creo que lo principal para que uno empiece a pensar en el futuro del hijo, ¿no? Como lo hacemos con todos nuestros hijos, yo creo, ¿no? Pero creo que en este caso a mí me tocó, o sea, normalmente uno tiene sus hijos, ¿no? Y ya sabe, bueno, y lo voy a preparar para la vida es así, entra al colegio, nace, lo llevo, bla, 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 ya como que está ordenada nuestra vida, ¿no? Ya tenemos una secuencia ya natural, por decirlo así, normal en un proceso, ¿no? Pero cuando te llega un hijo con otra condición, entonces tú como que la vida se desordena y ahora no hay un colegio para él, no hay un espacio donde aprenda, cómo va a aprender. Y creo que lo primero que uno piensa pues es, ¿qué quiero para mi hijo ahora? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Dónde voy? ¿Quién me ayuda? ¿No? Porque podemos tener el apoyo familiar, no, y yo estoy hablando de la familia extensa, Claro, ¿cómo no? extendida. Así es, como no, ¿no? Entonces nos toca pararnos y ser fuertes y decir cuánto tiempo tengo que llorar en ese tiempo, ¿no? O sea, de cuánto tiempo me voy a tomar mi duelo para decir, tengo que seguir adelante, tengo que sacar adelante a este niño. Y yo creo que esa fue como mi fortaleza, ¿no? Y me gusta, y ahí yo siempre que comparto con algo otras mamás, siempre les digo, ¿no? Esa es la fortaleza que tenemos nosotros y que tenemos que ser constantes en el tiempo, ¿no? ¿Qué quiero para mi hijo? Esa fue mi pregunta. ¿Qué quiero ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Qué va a ser de su futuro? ¿No? Eso pensé y cogí todas las herramientas del entorno que me podía dar, ¿no? Empecé a buscar espacios, ¿no? Para poder estar, que él se eduque, porque ese futuro no solamente se iba a ser un hijo con valores, un hijo
de casa, no solamente era eso, sino también un hijo que tenga una profesión, un hijo que pueda él por sí mismo trabajar en la profesión que decida, ¿no? Un hijo independiente que pueda salir a la calle, qué sé yo, tantas cosas que uno desea para un hijo, ¿no? Entonces, ese camino sí lo pauté y dije, quiero esto. Entonces, eso no lo iba a lograr yo dejándolo en mi casa, no lo iba a hacer. Y yo conozco de familias que a veces dejan a sus hijos en casa porque no hay más, ¿no? Pero yo creo que lo primero que hay que pensar es eso. ¿Qué quiero todos los días? ¿Qué quiero para mi hijo? ¿No? Desde que me enteré, ¿qué quiero para mi hijo en el futuro? O mi hija, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que sea? Porque yo no soy eterna, no soy Claro, eterna. Mi esposo, yo no somos eternos. Cualquier día pasan cosas y qué hijo dejé. Y, claro. y creo que también importante es Dios me dio un hijo, me dio tres, pero me dio un hijo con una condición diferente. Y Dios me va a decir al final de mis días, ¿qué hiciste con ese Claro. hijo, con ese don que te di? ¿No? ¿Qué hiciste? Entonces creo que esos puntos de partida para mí fueron muy importantes para lograr este camino largo que hemos seguido, ¿no? Y bueno, en ese objetivo yo lo que hice es buscar la mejor escuela para mí, Claro, ¿no? yo lo que haría. Información, ¿no? En mi información, en la poca información que me daban, del centro diagnóstico donde me dijeron que era sordo. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Que nosotros nos informemos. Quizás regresando, estoy hablando de hace veintitantos años, la información era como poca, ¿no? Hoy Ujú. la información es más grande, ¿no? Claro, Entonces, buscamos lugares donde llevar a nuestros hijos, qué hacer, cómo hacer, y creo que también algo importante que he aprendido es buscar la experiencia de otro padre, de otra madre, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿No? Y también de las personas que conocen más que tú, ¿no? Yo tuve la suerte de, en ese camino de crecimiento de mi hijo, tener alrededor a personas que supieron guiarme ujú, y aconsejarme o decirme, mira, este es el camino, ¿no? Empecé quizás equivocado por mi desconocimiento, porque a mi hijo claro. lo puse en una escuela donde lo... Y Héctor, justo conversábamos en estos días, Ujú. porque cuando mi hijo ya cumplió como casi 5 añitos, 6 añitos, yo me comprometí con Héctor, Sí. ¿no? Héctor es mi segundo compromiso a los 6 años, ¿no? Entonces, él, tan lindo él, no solo se comprometió conmigo en esta labor, o sea, no conmigo como mujer, sino él como padre, ¿no? Claro, claro. Sí, pues, ¿no? Definitivamente ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Y, y al asumir ese rol de padre, no era simplemente decir, bueno, es tu hijo, es tu responsabilidad, no. Entonces yo siempre he dicho, ¿no? Hay una frase muy importante, padre es el que cría, no el que engendra, ¿no? Y esa idea siempre yo la he manejado. Y Mm, además había otra frase muy importante y eso que tiene que calar en todos, ¿no? Dios da hijos especiales a padres o a familias muy especiales. exacto. Entonces, esa era mi consigna. Yo siempre apoyaba a Margarita, ¿no? Y a veces habían actividades en las cuales Dan tenía que ir a ese colegio, que en su momento, ¿no? Por situaciones acogimos ahí, ¿no? Porque Dan supuestamente ahí iba a tener una buena educación, ¿para qué? Con el fin de independizarlo, ¿no? Pero yo en una actividad que fui, observé que en ese colegio los enseñaban a oralizar, ¿no? Muchas veces incluso nos ponían la mano al cuello, mamá, papá, Ujú, entonces y había en otras oportunidades que les amarraban la mano atrás, ¿no? ujú, ujú. Y yo dije a Margarita, le dije, eso es bueno, dije, ¿no? Y nosotros creíamos en esa educación, ¿no? Bueno, a pesar que tanto ella y yo somos docentes también, ¿no? Pero con respecto a esta corriente de la lengua de señas no teníamos conocimiento. Entonces, y eso también nos hizo a nosotros aprender.
A veces decimos, no, vamos, mi hijo va a aprender. Muchas veces nosotros como padres aprendemos más de nuestros hijos y eso nos ha enriquecido bastante también, ¿no? Ahora ya la familia sabe lengua de señas, no solamente la familia, también las familias extensas, ¿no? En este caso los abuelos, los primos, entonces, y eso es bonito. Entonces ha sido una historia muy linda que siempre nosotros recordamos y hablamos con Margarita, ¿no? Cómo ha sido Dan, el inicio de Dan, cuando era un niño muy Sí. sumiso. Era un niño que cuando yo llegué a la familia de Margarita, Dan era un niño tierno, un niño que llegabas ahí, lo encontrabas como un gatito ahí, no se movía, no hablaba, miraba. ¿Por qué? Porque tenía esa dificultad de comunicación. ¿No? Claro. Y ahí poco a poco vamos contando la historia de cómo Dan ha despertado. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que siempre que cuando uno está ahí al lado de una mujer, a un lado de una familia y un hijo sordo, siempre tiene que asumir las responsabilidades, no dejarla sola, porque la tarea es de los dos. Sí, es cierto, y bueno, en ese camino, como decía Héctor, yo equivocado, pues, ¿no? Y que muchos padres también pasamos por eso. Nos ponemos en Sí, escuelas donde pensamos que los vamos a normalizar, ¿no? Pero esa no es la realidad, ¿no? exacto. Esa no es la realidad, ¿no? Y gracias a Dios, yo digo, bueno, por un lado digo gracias Dios, pero por otro, ay, me daba cólera yo misma, porque lo tuve en ese colegio hasta que él tenía 5 añitos casi. Entonces, porque yo apenas me enteré de la sordera, no perdí tiempo, y al año él ya estaba matriculado en el colegio oralista, ¿no? Sin saber yo que era oralista. Bueno, era lo mejor para mí, señores, es el mejor colegio, bueno, el mejor, ¿no? Entonces lo pongo ahí. Pero después, en el tiempo, uno tiene como padre y madre, tiene que ir viendo, ¿no? Y yo creo que eso me faltó a mí y yo quisiera decir a las mamás que están por ahí, a los papás que están por ahí, que no les falte eso a ustedes, ¿no? Que se den cuenta pronto, que no esperen mucho tiempo, que vean que si su hijo o hija está avanzando verdaderamente, está aprendiendo, ¿no? Entonces, a mí ese primer tiempo me tocó bastante complicado porque me tuve que dedicar a trabajar de lleno y a dejar que mi hijo lo llevara a mi familia extensa para aquí, para allá, lo trasladaran y no perdiera. Pero yo quiero decirles a ustedes, a los que no pierdan tiempo, miren siempre, observen qué tanto aprende y qué tanto no en un espacio donde ustedes lo pongan. Y me sirvió mucho porque cuando, como les dije, tengo un hijo mayor, bueno, por un año nada más se llevan, casi 9 meses, entonces empecé a hacer comparaciones, ¿no? En base a lo que también Héctor me decía, Mm, mm, Margarita, los cogen las manos atrás, ¿no? Y les hacen así, esto está bien. Entonces, entonces, y verdaderamente, pues en casa, no, mi hijo no avanzaba porque hablaba pues palabras cortitas, ¿no? Y la comunicación no son palabras cortitas. no. La comunicación es mucho más, ¿no? Saber qué siente, qué piensa, cómo le enseño, que no coja la tetera porque está hirviendo, Claro. cosas, muchísimas cosas. Entonces, es ahí donde reacciona, ¿no? Donde digo, algo está pasando, ¿no? Héctor, sí, algo está pasando. Bueno, él me dice, bueno, ve al colegio, vaya al colegio y averigüe. Ok, fui al colegio y ahí me doy con la sorpresa de que el colegio era oralista, señora, acá les enseñamos a hablar. Pero no se preocupe, dijo, ¿no? La Ujú. directora de la escuela. En el futuro su hijo va a ir creciendo aprendiendo la lengua de señas. Y usted ya lo va a aprender ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? O sea, una Mm, estocada al corazón durísima, ¿no? Oiga, un momento, yo lo he puesto en esta escuela para que mi hijo se desarrolle. No lo he puesto para que en el camino aprenda algo y yo en el camino aprenda algo. Entonces, ofuscada, molesta, quizás impulsiva, pero gracias a Dios a esa impulsividad, quizás lo saqué a mi hijo del colegio, claro. ¿no? Yo no quiero esto para mi hijo, yo quiero algo más, ¿no? Yo quiero algo más en él, yo quiero que ese niño no sea tímido, no quiero que se exprese, yo necesito verlo, necesitamos en casa ver ese niño, ¿no? Como lo era el Mm, mayor, ¿no? Porque el mayor sí. Entonces, claro. lo saqué del colegio pensando siempre en lo que quería más allá de, ¿no? Ese siempre era nuestro objetivo. Pero eso requiere que usted se dé cuenta de cuál es el potencial del niño,
¿Me entiende? Porque si uno piensa, bueno, el niño es sordo, no puede, no puede, no puede, entonces no, lo poquito que aprende, pues va a ser suficiente. No. O sea, yo pienso que hay que darse cuenta de cuál es el potencial de esos niños. Son tan inteligentes como cualquier niño oyente, ¿no? Y tienen esas capacidades que son increíbles y hay que ayudarles a desarrollarlas. Así es. Sí, definitivamente es así, ¿no? Y en ese camino de sacar a Dan, porque habíamos visto que no estaba bien. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un sacrificio, porque en realidad, si ambos trabajábamos, no había quien vea por Dan. Si Ujú. bien los tíos, los sobrinos ayudaban, no era pues No una es igual. ayuda al 100%. Entonces, ¿qué dije? No, hay un sacrificio. Y es un sacrificio que ahora pues nos sentimos felices porque estamos viendo los resultados con Dan, ¿no? Y que prácticamente Margarita dejó de trabajar y yo tuve que dedicarme a trabajar al 100% porque Claro. la situación económica también es muy fuerte porque los Mm. gastos que genera son muy Mm. fuertes. Entonces, así que Margarita se dedicó a buscar, a investigar más con respecto a ese bichito que le metieron en la cabecita de la lengua de señas. Ujú. Entonces ella investigó, Ujú. investigó, investigó, averiguó hasta que llegó pues a una institución, ¿no? Donde despertó Dan, ¿no? Y ahí Margarita va a Claro. seguir contando esa historia. Ay, sí. Y la verdad ha sido una experiencia desde allí, son años, años que Margarita lo dedicó también al trabajo, al aprender, porque también ella tuvo que aprender para poder comunicarse con Dan, porque Con él, antes, claro. como le dije, no había una comunicación plena con Dan. Por eso que Dan era un niño sumiso, un niño tranquilo, un niño que no mataba ni una mosquita, como decimos, ¿no? Y ahí Sí. va a continuar la historia, Margarita. Ujú. Sí, bueno, gracias a Dios, ese sacrificio fue como un sacrificio de amor, ¿no? Mira, creo que no se ha hecho, no hemos avanzado en nada. Necesitamos, este niño tiene, como dijo la doctora, una gran capacidad. Es un niño vivaz en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué me tocó a mí confiar en un colegio, ¿no? En la segunda caída, ¿no? De mi corazón, ¿por qué hice? ¿Por qué no averigüé antes? Muchas preguntas y contradicciones a mí misma, ¿no? Pero felizmente, la fortaleza mía era, bueno, ya, el por qué ya, chao, hay que avanzar, Ujú. Ujú. ¿no? Hay que seguir, ¿no? Pero Entonces, mire, a veces, y lo digo también para beneficio de todos los padres que están acá, ¿no? A veces tomamos un camino que es el equivocado, ¿no? Pero después tenemos la convicción de que ese camino está equivocado. Entonces aprendimos algo y sí, es difícil como padres admitir que "Oh, cometí un error con mi hijo porque no queremos hacer eso". Pero también hay algo de positivismo en el sentido de que, ok, ahora yo sé, sin ninguna duda en mi corazón, que ahí no es, hay que buscar una alternativa, ¿verdad? así es, doctora, y ese camino, pues, em, nos pasa también con hijos sordos grandes, ¿no? O sea, a Mm. veces lo dejamos tanto tiempo en un camino equívoco y queremos que cuando ya sean grandes, no, pues ya van a lograr ser independientes, autónomos y qué sé yo, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? O sea, tenemos nosotros que darnos cuenta, como usted señala, de que también nos equivocamos y que podemos Mm. volver a empezar. Claro. Sí, está en juego la vida de nuestros hijos. O sea, eso es lo que a mí me dolía mucho en el corazón, ¿no? Que haya puesto en juego por falta de información mía de que la vida de mi hijo había sido perdida 5 años, ¿no? Ujú. Había perdido yo más cinco Ujú. años, más. Pero bueno, aprendí y dije con convicción, como usted lo dice, ¿no? Buscando otro espacio. Miren, ¿saben Ujú. qué? Existe esto. Existe la lengua de señas, que la lengua de señas, ok, la lengua de señas, entonces me tocó averiguar y buscar espacios donde él podría desarrollarse con la lengua de señas, porque el objetivo mío, ¿no? Y de Héctor es que Dan sea autónomo, pues. ¿Y cómo iba a ser autónomo?
aprendiendo Claro, lo más que pueda. ¿Y cómo iba a claro. aprender? Porque ya estaba definitivamente claro que a través de la oralidad no iba a aprender mucho, No, sino que a claro. través de un idioma diferente. Ujú. Y yo siempre doy gracias a Dios por haber llegado a un espacio, a esta ONG, siempre la recuerdo, y bueno, no solo la ONG primera, sino las que siguió mi hijo en el camino aprendiendo, ¿no? Y las personas con quienes se rodeó y Mm, llegar a un espacio donde ves a más niños, a más jóvenes, adultos, felices, comunicándose en lengua de señas, sin que nadie le tenga que poner la mano en la boca, en la garganta, perdón, o ponerle las manitos atrás, mm, ¿no? O sea, ya. pleno, riendo, sonriendo, ¿no? Eso es lo que uno busca en un hijo, ¿no? Que sea pleno, que sea feliz, que se divierta, que haga sus travesuras, ¿no? Que pelee, Claro. que tenga sus problemitas, Que sea ¿no? niño. Que sea Sí, niño, que sea feliz. claro. Y eso logramos con Dan, ¿no? En cortísimo tiempo, él aprendió la lengua de señas, claro, no, ya sabemos perfecto, ¿no? Fue un proceso para él, pero un proceso, como era muy inteligente, como todos los chicos sordos y sordas que son, uff, nos llevó años luz, ¿no? Y como Claro. Héctor dijo, fui yo la responsable de aprender con él, porque también entendí en uno de los congresos que participé, pues que escucho bajo el volumen, dice Sandra. Sí, pero ¿de quién? Yo digo, ¿de quién? ¿De Mío, quién es? ¿De Margarita o de quién, mío, Sandrita? ¿Sandrita? Sí, porque no sé de quién ella está hablando. Ajá. supongo que de nosotros Habla quizás. fuerte. Vamos a Ok. hablar más fuerte entonces. Ok. Muy bien. Pero también, Margarita, de nuevo quisiera señalar que cuando aprendemos un idioma, ¿no? Lleva tiempo, lo decimos mal, más o menos nos damos a entender. O sea, es el mismo proceso, solo que él empezó un poquito más tarde que un niño chiquito, pero realmente el proceso es el mismo. Cuando aprendemos un segundo idioma, volvemos a lo mismo, ¿no? A decir cositas sencillas, a veces maldichas, pero es cierto. Entonces, sí, o sea, él lo hizo muy bien, ¿verdad? A eso voy Así yo. es. Ujú. Sí, sí, lo hizo súper bien. Nos ganaba, bueno, me ganaba a mí, ¿no? Y Claro. bueno, pues en él el idioma era innato, pues, ¿no? Salía como Bueno, es su idioma es su idioma natural, natural. exacto, exacto. Aprendí, ¿no? Pero Ujú. no lo aprendí tampoco, así como que, no lo entendí, así como que Dios me había puesto un pensamiento y ya, listo, ¿no? También lo aprendí Años. en espacios como el que habían de conferencias, de charlas, y que organizaban la ONG, ¿no? Donde estaba Dani. Entonces, en ese tiempo se llamaba Unión Bíblica y entonces entendí y aprendí y yo venía acá a casa y le decía a Héctor, ¿no? Bueno, Héctor, mira, he aprendido esto, he hecho esto, el otro, y a mi otro hijo mayor eh, y creo que es importante también, ¿no? A mi otro hijo mayor le decía, hijo, así se dice tal cosa, si quieres decirle a tu hermano así, así, o sea, yo era el nexo, ¿no? Yo era la que aprendía y Ujú, venía acá, ujú. a Y casa. se lo ¿No? enseñaba. Entonces, Ujú. y ellos aprendían conmigo. Y claro, ahora, no todos tienen el mismo nivel, no todos aprenden el mismo nivel, pero lo importante era que Dan empezó a comunicarse con la familia y plenamente, ¿no? Y yo Claro. recuerdo haber visto a Dan conversar con su papá, conversar con su hermano, mientras estábamos discutiendo algo en Zoom, de otra cosa, en fin. Y yo me di cuenta de eso, que era de familia. Muy bien, muy Sí, bien. definitivamente el que Dan haya aprendido la lengua de señas nos obligó a nosotros también a aprender la lengua de señas, porque de nada servía que él aprenda la lengua de señas y si en casa no haya comunicación. Y ese es el problema más fuerte que existe ahorita en los hogares, no Ujú. solamente en Perú, me imagino que a nivel mundial. ¿Por qué? No basta que el hijo sepa la lengua de señas. Si yo elijo solamente y los papás y los hermanos, ¿con quién se va a comunicar los hijos? Ujú. Entonces, ese es el Exacto, abandono también. exacto. Entonces, yo creo que es importante que la familia tiene que involucrarse en el tema de la comunicación y de la cultura sorda, ¿no?
Y como Excelente. una vez que Dan llegó a V, que era Unión Bíblica, Dan, que les conté que era un niño muy sumiso, a la semana y era un niño, una bala, Claro. una bala. Y desde ahí llegó la independencia de Dan. Porque en Ujú. algunas oportunidades por trabajo, Margarita, o por otras actividades, no había quien iba a recoger a Dan, porque Dan pues vive de mi casa, donde yo vivo, 2 horas. Pachacamac, son casi 2, 3 horas de distancia. Wow. Y tenía que tomar 2, 3 carros Dan para llegar a la casa. Y ahí Mm. tenía 9 años, Wow, muy 9 añitos, chiquito. 8, 9 añitos. Claro. Entonces, en una oportunidad fui yo a recoger a Dan, ¿no? Y ahí notamos un poco esa cabecita que tiene Dan. Mm. Entonces yo fui y yo incluso, yo soy peruano, pero soy cusqueño de Una nacimiento, provincia. ¿ya? Mm. Una De provincia. provincia de Cusco, donde está Machu Picchu, Ujú, ¿ya? ujú, Yo ujú, soy de sí. Cusco. Entonces también yo llegué a Lima, no conocía muy bien Lima yo. Y preguntando, Mm. yo llegué donde estaba Dan, que era la Avenida Brasil, era creo Pueblo Libre, ¿no? Un distrito Es de un Lima. distrito de Lima. Llegué a Dan, ubiqué a Dan y le dije, vámonos, hijo, le dije, ¿no? Dan me abraza, viene y nos vamos. Fuimos y yo preocupado, ¿cómo voy a hacer para llegar a mi casa? Porque yo no conocía la ruta, Y pero tal se la él, mostró. obvio. Entonces el grandazo va a ayudar al hijo, pero el hijo al final me guió. Mi Claro. hijo me agarró, me dijo, no te preocupes, yo te llevo. Él me llevó. Qué lindo. Sube, baja. Claro. Y ahí yo en la noche conversando con Margarita le dije, porque ha sido también unas situaciones de a veces problema, porque no Mm. había quien lleve a Dan. Por Mm. trabajo, ella Claro, trabajaba, yo claro, trabajaba, claro. entonces, ¿quién lleva a Dan? Tenía mi hijo también que era chiquito, el otro, el Mm. mayor, ¿no? ¿Quién lleva a Dan? Entonces yo a Margarita le dije, Dan me ha traído, le dije, Mm. yo no lo he traído. Totalmente capaz. Y yo dije, Dan puede hacerlo. Mm. Pero así también una situación no conflicto, sino de que Margarita acepte esa idea de que Dan lo podía hacer. Y, Claro, y, y, claro. y lo hicimos, Qué lindo. probamos, dijimos, Mm, mm, obviamente nos asesoramos, hablamos, conversamos con los líderes que eran de V y nos felicitaron. Y era hora, buena decisión, ustedes pueden hacerlo. ¿Qué hacemos? Le pusimos un collar, Cinta. sí, una sí, sí, cinta una con cintita. Ujú. su nombre, con su tarjeta, ¿no? Cualquier cosa, número telefónico, todo, ¿no? Ujú. Ya, y con Ansiosos, eso. se fue solo, un día se fue solo y llegó. Wow, Y ahí entendió Margarita que sí. se Claro, algunas puede. veces sí se pasó, se durmió, se pasó. Historias, ¿no? Pero al final de Sí, cuentas, desde ahí empezó la independencia de Dan. ya, la Desde ahí Dan autonomía. ha sido posible hasta Ujú, ahorita. Ahorita ujú. él viaja, se va a Argentina, se va eh, independiente totalmente. Totalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa porque veo que Angelina y ya tenemos a Juana en Lesdón para que descanse un poquito, ¿ya? Para que usted descanse. Muchas gracias. Y también tenemos a Silvio y Sorsi va a descansar. Y Silvio, lo único que quería asegurarme de que todavía podemos ver a Juanita y ¿quién más? Pues yo creo que es eso, que la vemos con el listón, ¿verdad? Ok, seguimos adelante, nos quedan 15 minutos. Qué bueno. Está muy interesante todo, Bueno, súper Bueno, vamos a tener que interesante. saltear nomás. bueno, en realidad, también aquí hay algo importante que yo he señalado y que creemos que es valioso, ¿no? Eh, dejarse orientar, dejarse Ujú, orientar por las personas que conocen más del tema, ¿no? A veces, o por los padres que tienen la experiencia y pueden aconsejarte y decirte, mira, éramos un grupo de padres en el cual nuestros hijos estaban en edad de esa independencia y en la ONG ujú, donde estaban nuestros hijos decían los líderes, los directores, bueno, sus hijos son capaces, ¿sí? Son capaces. Entonces nosotros sí, son capaces, pueden hacerlo, ¿no? Pero está el miedo también, el peligro, ujú, claro, es claro. bastante, pero cada uno de nosotros como padres pudo lograr
que sus hijos empezaran pues a esa autonomía, independencia de poder trasladarse de un lado a otro, ¿no? Y creo Ujú, que ujú. es importante nosotros como padres creer en ellos, o sea, como Claro. familia, creer, porque si nosotros no creemos que ellos pueden, estamos perdidos. Vamos a seguir Ujú. llevándolos y trasladándolos hasta que tengan 18 y 19 años. Y yo creo que, y también algo que hemos aprendido a lo largo de esta historia con Dan, es que nuestro hijo pasa las mismas situaciones, o sea, pasa las etapas tal cual cualquier niño oyente. Otro La niño oyente. adolescencia, Ujú, le pasa el enamoramiento, ujú. le pasa la rebeldía, o Claro, sea, todo es tal cual. total. No hay Ujú, una diferencia. Y ujú. nosotros hemos vivido cada etapa con él, pero en esa etapa con él, ¿cómo hemos, cómo hemos podido quizás nosotros ser su soporte? Porque manejábamos el mismo idioma. La lengua, sí. Sí. Entonces, yo creo que si no manejamos el mismo idioma, yo no voy a poder aconsejar a mi hijo en la rebeldía, no No, lo voy a poder aconsejar a mi hijo en el enamoramiento, no lo voy a poder aconsejar en las drogas, en los malos amigos, en todo. Entonces, la base es la familia. Y como lo decía Héctor, ¿no? Si no aprendíamos lengua de señas, estábamos perdidos con él. ya. Entonces, Ujú. yo creo que parte de la autonomía es también como familia, ¿qué le damos? ¿Qué valores le enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la base también de nosotros ha sido eso, manejar el mismo idioma con él, pelear con él, llorar con él, reír con él en el mismo idioma. Porque cuántas veces yo no me he peleado con Dan o mi esposo se ha peleado con Dan y es una gracia porque estamos peleando con enseñas así, bla, 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 bla. Y vete a tu cuarto, que no sé qué, que no sé cuál. Ay, pero Como que niño oyente, pero le exacto, como enseña, el sí, niño sí. oyente. Y a veces también eso, hablando justo de la comunicación entre sordos, ¿no? Se ve, y la gente ve y dice, wow, ¿qué es esto, no? Y a Claro, veces la gente no sabe, pues no sabe porque no tiene esa experiencia que de repente los que tenemos la dicha de tener un hijo sordo, la sabemos. Muchas de las personas dicen, ay, es sordito, pobrecito, la lástima que tienen las personas. Y ahí yo digo, no sienta lástima por mí. Le dije. Incluso una vez, cuando Dan era pequeño, yo lo llevaba al colegio y le dio plata a un sol, pobrecito, patu. Yo me molesté, bueno, le dije respetuosamente, le dije, señora, gracias, no se preocupe, le dije, porque a mí me enseñó mi padre que no tengo por qué sentir lástima de las personas, ¿no? claro, Entonces, claro. eso es lo que de repente la cultura todavía falta fortalecer, y no solamente en las personas, en nuestros políticos, nuestros gobernantes, el Estado mismo, que a veces es la primera barrera para lograr los objetivos de nuestra comunidad sorda. Correcto. Esa es una historia que tendríamos que contarla. Horas de horas. No, parece que las ideologías de la sordera que yo publiqué en los años 2000 todavía se ve, todavía existe, todavía no. Bueno, y ciertos programas que realmente son terminales, como decimos, son desahucian al niño en lugar de ayudarlo, ¿verdad? O lo limitan Se lo en limitan. lugar de ayudarlo. Y cuando uno se da cuenta del potencial el idioma y la cultura sorda, que la belleza que tienen, como cualquier otro idioma, es maravilloso. Así es. En esta ONG y en las siguientes a lo largo del crecimiento de mi hijo, pudimos aprender también nosotros como padres sobre derechos, porque también nos tocó Mm, aprender. Y también estas ONGs les enseñaban a nuestros hijos sobre derechos. ujú, Nosotros también, como padres, creo que también no solamente está nuestra formación, sino la formación que puede recibir de afuera. ¿Por qué? Porque, ok, entendimos que tiene que tener un objetivo él en su vida, ¿no? Que si bien es cierto, el mundo no está preparado para ellos y nosotros tenemos que darle las herramientas de cómo se puede enfrentar y defenderse en el mundo, ¿no? Entonces, claro. eso también es parte de nuestra formación y crianza en la autonomía que él va a poder tener para su futuro, porque nosotros no solo somos el futuro, sino él solo se va a quedar a lidiar con eso, ¿no? Y bueno, en Ujú. ese camino pasó escuela, pasó primaria, pasó secundaria,
y bueno, también nos involucramos como familia en una lucha de derechos, ¿no? Sí, y un momentito, porque veo que la intérprete de lengua de señas peruana sí tiene problemas. ¿Estamos bien? Sí, disculpen, mil No, no. disculpas, se me apagó, se me apagó. Por eso yo Pero quería ya. que pausáramos un poquito, pero ya seguimos. Adelante, gracias. Adelante, ustedes siguieron Entonces, con... ujú. les decía, ¿no? O sea, que también nosotros, eh, ellos también, nuestros hijos, van a fortalecerse en su autonomía, en ser valientes, en ser fuertes, al vernos a nosotros también como no somos frente a una sociedad que tiene muchas barreras para ellos, ¿no? Claro, Si yo claro, soy un padre o una madre que dice, bueno, pues ya mi hijo no puede estudiar, ya, Conformista. conformista, ya, disculpe, claro, no, discúlpenos, ¿no? Me voy, ¿no? Entonces, claro, eso no era, ¿no? Entonces creo que ahí sacamos esa garra de padres luchones y decir, ok, para luchar. para luchar. ¿Por qué? Ujú, Porque ese chico, ¿no? Necesita, yo quiero que logre un objetivo, ¿no? Y quizás ahora es mi objetivo, pero en el camino va a ser el objetivo de él, porque él va a ujú, entender el objetivo en su vida. Y así fue, ¿no? Entonces, fácil, no, no es fácil, no es fácil. Tienes que apoyarte de tu pareja, si Dios permite que la tienes, ¿no? De tus padres, de tu familia, que te puede apoyar, que se comprometa contigo también. Eh, pero no es imposible, no es ujú, imposible, ujú, porque nosotros lo hemos logrado y yo sé que muchas familias también lo han logrado y ujú. tienen que seguir lográndolo las demás familias que tienen sus Sí. hijos pequeños, o sea, lo tienen que hacer. Entonces, en esa búsqueda, Dan, gracias a Dios, terminó la secundaria, ¿no? Acá lo llamamos para poder entrar al superior, la secundaria, Ujú. y un poco cansados también de este camino largo que tuvimos con Sí. él, ¿no? Pero ¿sabes qué? Felices porque yo estaba cansada, Héctor también estaba cansado, y Dan nos dijo, bueno, terminé la secundaria, pero yo quiero seguir, Ujú. ¿Qué yo hacer? quiero seguir, yo no voy a quedarme en la secundaria, dijo, yo Wow. voy a seguir. Ujú. Entonces nos dimos cuenta que este muchacho ya tenía su objetivo listo y que habíamos hecho un trabajo en el cual ella había decidido qué hacer. Ya. Entonces, bueno, entonces, fuerzas, ¿para qué te quiero, no? Pues A sí. continuar. Claro, porque al final de cuentas, nosotros estamos criando, no estamos criando un hijo con limitaciones, es un hijo que es capaz. Totalmente, Estamos criando a una totalmente. persona fuerte, a un que tiene vitalidad, que tenga empatía, que tenga Inteligencia. inteligencia, que tenga ese don de liderazgo, porque Ujú, Dan ujú. desarrolló ese don de liderazgo, empezó a juntarse con sus amigos, creó su grupo, hoy vamos a luchar nuestro derecho, esto tiene nuestro derecho, y nosotros como padres ahí apoyándonos, siempre, hasta ahorita. Ah, imagínense si padre, hasta para un oyente, hasta ya casado, con hijo, con nietos, seguimos ahí los padres, imagínense con una persona así, con mucha más razón. Entonces yo Ujú. les invito a todos, si los que tuvieran ahí hijos sordos, luchar por nuestros hijos, porque al final de cuentas, lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es su educación. Ujú. Pues Sí, yo creo que Dan está en este grupo, ¿verdad? sí, me parece que está por Y ahí. hay personas que les gustaría conocerlo, Claro, que me claro. están escribiendo en el chat, ¿dónde está Dan? Tienen una foto. Pero A yo no ver, quiero interrumpirles tampoco. Si no han terminado, bueno, yo los voy al a dejar final, que en todo terminen caso, al final. Sí, al sí, final. no se Perfecto. preocupen. Adelante. Dan, al final una foto. Bueno, entonces, Ahí entonces, está. Ok. ahí está Dan, él es Hola. Dan. Muy guapo el muchacho. Pues sí. Buen mozo. No sé, decimos diferentes Sí, palabras en guap- Latinoamérica. guapito, guapito, el Ya, travieso. guapito, muy bien. Y bueno, pues, ¿no? Entonces entendimos que o sea, creo que hicimos un buen trabajo como familia, Oh, ¿no? sí. Porque en todo su crecimiento validamos sus emociones, eh, le enseñamos lo malo y lo bueno,
a tomar decisiones, creímos en sus decisiones, fuimos orientando su camino para que al final en la secundaria pues él diga, bueno, mamá, papá, yo sé que es difícil, vio todo el sacrificio que hemos hecho en todo el tiempo, las luchas, el apoyo continuo, porque toda mi zona es una zona un poco lejana a la ciudad, por decirlo, Ujú. bastante lejana. Entonces, casi siempre nuestros caminos eran de 2 a 3 horas, de ida y de regreso igual, ¿no? Sí, claro, claro. Él valoró mucho esas cosas y dijo, pero ahora quiero. Y claro, tenía razón, pues, ¿no? Tenía muchísima razón. Entonces, Claro. nosotros fuimos el soporte, ok, vamos al superior contigo, pero te tienes que preparar, se preparó como cualquier joven, y para poder ingresar, no fue fácil, pero ahí estuvimos con él apoyándolo, la lucha de conseguir intérpretes para su instituto, o sea, Claro. siempre hemos estado, creo que el soporte y eso le ha dado mucha fortaleza. Y bueno, ahora es un chico independiente que está por terminar la carrera de educación primaria. Mucha gente por ser como es, ha creído en él, lo ha apoyado en todos los sentidos. Las personas que lo han rodeado, gracias a Dios, por todo su esfuerzo que ha hecho y que Ujú. como familia hemos hecho, nos quieren, nos han querido y hemos construido como una comunidad, ¿no? Y donde Eso. todos nos apoyamos y estamos Ujú. ahí. Creo que eso es importante, ¿no? Ujú. Que nos unan a nosotros, los padres, ese soporte, ¿no? Y yo, la verdad, estamos muy contentos de que Dan esté ya prácticamente en su autonomía de independencia, pues, ¿no? Solo Ujú. ya el próximo año él ya prácticamente será un docente, Profesional. un Ujú. profesional, un docente para hacer Fabuloso. lo que él quiere, ¿no? Que Exacto. quiso ser un profesor para niños sordos, para niños oyentes, pero quiso ser un profesor, ¿no? Bueno, Y ya vamos a estamos tener ahí. que, claro, invitarlo a compartir su experiencia. Eh, Ok, hay una frasecita que de repente quiero resaltar, ¿no? La autonomía de nuestros hijos comienza cuando nosotros decidimos ser un buen equipo, ¿no? Un buen Muy equipo, bien. resultado. No, con esto tampoco Claro, decimos ese es que el nuestro hijo es resultado. wow, súper, ¿no? Pero ya sentimos que estamos logrando y sentimos No, sí es que wow, súper. Dan ha logrado su Sí, independencia. Desde el momento que él decidió, quiero esto, quiero aquello, y ahí demuestra que él tiene su poder de decisión. Y nosotros como padres lo único claro que que hacemos sí. es apoyar, nada más. Ujú. Ajá. Apoyarlo, estar ahí presente, ser padre presente ahí. Porque muchas veces, y yo lo he vivido, por situaciones de trabajo, llegué a ingresar a varios hogares en las cuales yo encontré una vez a una niña sorda, de una edad más o Ujú, menos de 13 14 años. Yo ujú. me di cuenta porque cuando uno tiene hijos sordos se da cuenta, ¿no? Y le dije a la señora, señora, ¿su hija es sorda? Sí, me dice, ¿cómo sabe usted? Me dijo, ¿no? Porque yo tengo un hijo sordo, le dije. ¿Y va a qué lugar? ¿Estudia? ¿No estudia? No. La señora lo tenía ahí como un animal encerrado. No, porque prácticamente la señora me dio a entender que le daba vergüenza que su hija sea sorda. Entonces, Ujú. porque todavía en este siglo, en este tiempo, hay padres así, padres Sí, que sienten vergüenza, desgraciadamente. Ujú. padres que no aceptan la condición de su hijo. Exacto. Y O lo no que saben qué hacer. no Y saben qué hacer, justamente no eso saben qué es lo hacer. que queremos lograr en este conversatorio, es que la gente aprenda, que aprenda de otros padres que han hecho ese camino y que sus hijos están teniendo éxito y que realmente su potencial existe y todo eso, ¿no? Así es. Yo creo que es muy importante las altas expectativas que nosotros debemos tener como padres. Exacto. Si nosotros creemos que ellos no pueden, No van verdaderamente a no poder. podrán. Pero si nosotros creemos que ellos son capaces, tengan por seguro, mamás, papás, que ellos lo van a lograr. Pero nosotros Mm, siempre tendremos que estar acompañando ese camino. Como con nuestros facilitar. hijos oyentes, también hacemos Exactamente, igual. exactamente. ¿Por qué? Igual. ¿Por qué tendríamos que dejar de lado al hijo sordo? ¿Por qué? O a Mm, la hija sorda. claro. No, por el contrario, tenemos que meterle más punche, ¿no? Porque Exacto, nosotros exacto. queremos un hijo, una hija que se Mm, valga por sí mismo cuando nosotros ya no estemos.
o cuando ellos decidan irse a otro lugar, ¿no? Ujú. Y eso también significa pues enseñarle responsabilidades, enseñarle valores, porque yo siempre les he dicho a las mamás y nuestra misión con Héctor es siempre donde vamos, Encontramos. vemos, yo siempre en el bus, en cualquier lugar estoy mirando si hay Sí, hay personas personas sordas. sordas, ¿no? Con hijitos sobre todo. Ya. Entonces, y esa es nuestra misión, ¿no? Decirles, oiga, señora, mira, acá hay un espacio, mire, usted puede hacer esto, puede hacer el otro, ¿no? Entonces, Tratar de tratar de orientarles, orientarles porque sé que somos pocos, pero esa es Exacto. nuestra misión también, ¿no? Es la misión que Dios nos ha dado y que nosotros pues tenemos que continuar, ¿no? Y que se multipliquen más familias así, donde sus hijos sordos sean plenos y felices, porque ese es el objetivo de un padre, que sus hijos o hijas sean felices en sus hogares. No tienen por Exacto. qué buscar afuera lo que su hogar le puede dar, y su hogar tiene que ser esa fortaleza, esa burbuja, ese amor, esa pelea, como les decía, ¿no? Pero ahí Es estamos. parte de la vida. Es parte de la vida, no somos perfectos, Exacto. definitivamente, pero aprendemos en el camino. Así que eso es lo que queríamos compartir, así lo hemos hecho lo más rápido que podemos y esperamos que sea una experiencia para todos. Y Maravilloso. ánimo, papás, mamás, si nosotros pudimos y otros padres han podido hacerlo, todos podemos, solamente Exacto. creer en nuestros hijos. Hay Ujú. muchas barreras, sí, pero hay que derribarlas. Tampoco, Y una de tampoco, las barreras es lo que usted acaba de mencionar, Margarita, que usted dice somos pocos. Sí, cuando vemos el porcentaje de personas sordas parece un número pequeño, ¿verdad? A mí muchas veces cuando he querido hacer algo me decía, ¿cuál es el porcentaje de...? No, no hablemos de números, porque si es en ese porcentaje está mi hijo o en ese porcentaje está mi hermano, de repente pues ya es mucho más importante, tiene toda la importancia en el mundo, porque cada persona es importante. También ustedes tocaron un poquito lo que es como Dios les confió este niño a ustedes, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿qué vamos a hacer? No, me recuerda de la parábola de los talentos, ¿no? Que dio 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Y una persona lo escondió, ¿verdad? Y si ustedes piensan, pues hay personas que sí, pues como esta niña, los padres no saben qué hacer, escondieron su talento. Pero ustedes lo multiplicaron y entonces aquí está este niño que ya va a ser un profesional, tiene una capacidad enorme, que brilla, es una estrella, ¿verdad? así es, Sí, doctora. exacto. Así es. Y Sí. bueno, agradecer de verdad este espacio y con este agradecer a todas las personas que también contribuyeron desde afuera de nuestro hogar, ayudarnos en este camino, orientarnos debidamente y ser esa guía importante, ¿no? Y a nuestros hijos también, porque nuestros hijos oyentes también fueron parte de, ¿no? Hoy en con la lengua de señas se pelean, se gritan en sus edades, como todos, Entre como todos los hermanos, como todos sí, los eso es hermanos. normal, claro. Y entonces Dan decía, mi hermano es ingeniero, yo también voy a ser profesional y voy a ser profesor. Entonces, ok, bien, perfecto, Bien, ¿no? muy bien, Porque, y perfecto. antes, Davor, hermano, su hermano mayor, decía, mamá, yo ahora con mi hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué profesión? Ujú, Pensaba él, mi hijo, ujú, el mayor, se preocupaba. Entonces él decía, yo voy a tener una profesión y en mi profesión voy a darle trabajo, ¿no? Ese era su claro. objetivo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. pero Dan, en el tiempo, no, hijo, tranquilo, no te preocupes. En el tiempo, Dan dijo, no te preocupes, hermano, por mí. Ya soy profesional como tú, ahora, te dice, ¿no? No te Wow. preocupes, ya tengo lo Ujú. mío. Ya, qué lindo, qué Así es. maravilla. Sí. Bueno, antes de terminar, yo quisiera decirles que nosotros habíamos comenzado los simposios, ¿no? Una vez al año, a partir del año 2017. Y en una oportunidad, Margarita me dijo, necesitamos algo entre simposios, ¿no? Y entonces inventé este conversatorio. Y aquí nos hemos estado reuniendo, Margarita, ya ni recuerdo cuántos años atrás usted me dijo eso, pero esto es entre simposios que podemos todavía conversar acerca de estas cosas y compartir y pues sacar adelante a estos padres que quizás en este momento están llorando, todavía están tristes, ¿verdad?
Y aquí está Dan. Y que alguien quiero que saque una foto, porque yo no soy buena para estas cosas. Ahí está Dan. ¿Ya? Silvio, me parece, el hermano Silvio va a sacar una foto para que ya, que todos, sí, muy bien. Sonríe. Para la posteridad. Ay, gracias, Sorsi, que sí, y los que quieran prender su video también ahorita, si quieren prender su video para sacar una foto con todos, vamos a ver cuántos prenden video. Están muy calladitos. Ahí, más o menos, ok. Muy bien, Sandrita. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Me voy a Ok, peinar, Silvio. Ah, doctora Cruz. ¿qué Me tengo que pasó? peinar. No, usted es linda. Ok, muy bien, perfecto. Ay, mire qué linda se ve. All right. Ok. ¿Ya, hermano Silvio? Ah, muy bien. Ya también, gracias. Sí. Ok. Usted nos avisa. ¿Ya? Otra vez. ¿Ya? Son ¿Ya? muchas cosas que hacer. Pobrecito, pero bueno, mil gracias a ustedes dos. Y estaba tan contenta cuando supe que los dos iban a participar, porque yo sé que los dos jugaron un papel importante para Dan, ¿verdad? Y Dan, qué bueno que pudiste acompañarnos. Y a todos ustedes, un gran abrazo para todos y nos vemos el próximo mes. Ok, atentos a Muchas la afiche que gracias. vamos a mandar. Gracias a Gracias ustedes. por todo, gracias por Ok, tu espacio, gracias. adiós, adiós, adiós.